Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre el metabolismo de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Comencemos con la mitocondria. A la mitocondria se le conoce como el centro de energía de una célula, el cual está compuesto por una doble membrana, una membrana mitocondrial interna y una membrana mitocondrial externa. También está compuesto por un espacio intermembranoso y una matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial es donde se llevarán a cabo ambos metabolismos. Antes de explicar los componentes de la cadena respiratoria, explicaremos las generalidades de la misma. Se genera en organismos aerobios, es decir, en plantas animales y en seres humanos. Son 4 complejos que están activados o están regulando el metabolismo mediante enzimas. Tiene 2 objetivos: oxidar 2 moléculas que son el NADH y el FADH2, y que gracias a esta oxidación puede aumentar una gradiente de protón que va a generar que la cantidad de iones de hidrógeno aumentara a un lado de la membrana mitocondrial. A continuación explicaremos los componentes de la cadena respiratoria, las cuales son 4 complejos que se encuentran embebidos en la membrana mitocondrial. Empecemos por el primer complejo, llamado NADQ oxidorreductasa, los cuales se activan gracias a una molécula de NADH. Se oxidan, pierden el protón y liberan un electrón, generando así dicha molécula. El electrón empieza a viajar por todo el complejo e ingresa al metabolismo, y una vez que ha ingresado se une a una proteína transportadora Q o ubiquinona o coenzima Q. Las enzimas oxidorreductasas son las encargadas de permitir la oxidación del NADH y el transporte de los electrones hacia la proteína Q. Dichos electrones pasan ahora al complejo número 3. Se preguntarán por qué el complejo número 2 queda apartado. Es por una sencilla razón que se la explicaremos al final del proceso. En el complejo número 3, llamado QCID-C oxidorreductasa, los electrones que están unidos a la proteína Q continúan su viaje, es decir, se transportan desde la ubiquinona hacia el interno del complejo número 3, en donde les va a estar esperando una segunda proteína transportadora llamada CID-C o citocromo C. Estos electrones viajan al complejo número 4, llamado CID-C de oxidasa, en donde citocromo es llevado hacia el complejo número 4, y una vez que está dentro, las enzimas oxidasas son las encargadas de dar por finalizado el proceso. ¿Cómo dan por finalizado el proceso? Oxidan una vez más el electrón generando media molécula de agua y 2 protones, los cuales, como son especies reactivas, es decir, que pueden seguir reaccionando por reacción de reducción, esta molécula de oxígeno más 2 protones generan el producto final del metabolismo, que es el agua. Cabe recalcar que este proceso va desde la membrana mitocondrial interna hacia el espacio intermembranal. También que la proteína Q y el citocromo C son proteínas móviles. Ahora explicaremos el complejo número 2. El complejo número 2 se genera por una reacción en la cual se da paso de succinato hacia fumarato. Esta reacción química se produce en el ciclo de Krebs. El paso hace que se produzca la segunda molécula llamada FADH2, la cual no es parte como tal de la cadena respiratoria porque el equivalente reductor no fue producido directamente de esta. Se le conoce como succinato Q-reductasa, en donde las enzimas que actúan es la reductasa y la proteína Q, porque los electrones de FADH2 se oxidan y pasan de igual manera a dicha proteína, para poder continuar con el complejo número 3 y número 4. Ahora vamos a hablar de la fosforilación oxidativa. Esta ocurre gracias al flujo de electrones de la cadena respiratoria, es decir, gracias a la gradiente del protón se activa la fosforilación oxidativa. Esta empieza por el transporte de los electrones en la cadena respiratoria. Se crea una gradiente de protón que impulsa la síntesis del ATP. El gradiente del protón hace que a un lado de la membrana se active una estructura descrita como una turbina, que empieza a moverse en el interno de la célula y absorbe todos los protones que están en exceso. Y la turbina empieza a moverse activando la fuerza conocida como fuerza motriz del protón, lo que hace que todos los protones sean absorbidos y transportados a la matriz mitocondrial. Y en este proceso de transporte van activando una enzima llamada ATP sintasa. Después de eso, los sustratos de ADP y fósforo inorgánico que ya estaban presentes en la matriz mitocondrial
esperan que se active la ATP sintasa para generar finalmente el producto que es ATP.